Soy el doctor Mardonio Scati, cirujano de tórax y cardiovascular de la y de momento. Sí, doctor. Ok, cualquier inconveniente, si es que no llegan a ver la presentación, me avisan, por favor. Muy bien, dentro de las generalidades, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis y se caracteriza principalmente por la formación de granulomas en los tejidos, principalmente en los pulmones, pero también puede afectar otros órganos y regiones extrapulmonares, siendo el primero en frecuencia de afectación extrapulmonar los ganglios linfáticos. De curso crónico puede conducir a la muerte sin ningún tipo de tratamiento. Vamos a ver. Sé que se han conectado. Muy bien. Entonces, el agente etiológico es el bacilo de Koch, que ustedes saben que es un germen intracelular aerobio obligado que va a inducir una respuesta granulomatosa en el huésped y esta bacteria tiene una tasa de crecimiento lento, ¿no? La transmisión es por la vía aérea a través del aerosol, los pacientes que tienen esta tos crónica persistente. Y estos bacilos se van a localizar sobre todo a nivel de segmentos apicales de lóbulos inferiores y segmentos anteriores de lóbulos superiores. Fue conocida como la Gran Plaga Blanca en el siglo XVII y prácticamente se extendió por toda Europa. Eh, Hay una era de tratamiento antes del descubrimiento de los fármacos antituberculostáticos que fue marcado por las técnicas de colapsoterapia. El pionero de la técnica de colapsoterapia que realizó el neumotórax artificial intrapleural fue Carlo Forlanini de Pavia, en Italia, que realizó la técnica del neumotórax artificial intrapleural, que ahora vamos a revisar. Jacobeus en Suecia realiza por primera vez la técnica de toracoscopía para la neumolisis intrapleural cerrada a nivel de las paredes, que ahora también vamos a revisar. Y Lilienthal en el año 1933 realiza la primera neumonectomía. Friedlander en el año 1935 realiza la primera lobectomía. Y ya en el año 1952, Robiset y Selikov realizan el primer ensayo clínico donde prueban la eficacia de la isoniazida, que ya había sido descubierta por Clarín en Francia en 1945. En la actualidad se puede sospechar y probar la tuberculosis al examinar el esputo de los pacientes, pero la extensión de la enfermedad tuvo que esperar hasta 1895 cuando Röntgen descubrió los rayos X. Sauerbruch es considerado como el primer pionero de la cirugía torácica. Nació en el año 1875 y 4 años después su padre falleció de tuberculosis. Calificó como médico y posterior a ello trabajó como asistente quirúrgico del doctor Mikulich, que fue conocido por la técnica de colostomía en doble cañón de escopeta. Las indicaciones de cirugía en pacientes que han tenido tuberculosis no multidroga resistentes son principalmente las lesiones secuelares, como son las bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones a nivel de los bronquios, con pérdida del epitelio mucociliar y abundante producción de moco. El paciente clínicamente va a manifestar broncorrea a repetición, tos con expectoración mucopurulenta y va a tener infecciones neumónicas repetidas veces. También, como parte de las secuelas que podemos ver en estas bronquiectasias, vamos a tener tres tipos: las bronquiectasias de tipo cilíndricas, bronquiectasias quísticas y varicosas, que ahora vamos a revisar. Cuando hay una infección por tuberculosis, también va a generar una inflamación a nivel de la pleura parietal, originando pues en un engrosamiento de la pleura
la hoja pleural llamada paquipleura, ¿no? Esa paquipleura se va a dar tanto a nivel de la pleura parietal, que es la que recubre las costillas internamente, como a nivel de la pleura visceral, que va a recubrir toda la superficie pulmonar. También tenemos una complicación, se podría decir, de las bronquiectasias, que es cuando el hongo oportunista del Aspergillus fumigatus, que se encuentra en el ambiente, va prácticamente a colonizar estas cavernas, estas bronquiectasias quísticas, en pacientes inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, ¿no? Y esto va a originar los famosos micetomas o aspergilomas, cuyo síntoma principal va a ser la hemoptisis. Estos pacientes que tienen micetomas pueden tener hemoptisis masivas cuando la tos con sangre es mayor a 500 centímetros cúbicos en 24 horas, o hemoptisis recurrente cuando tienen 3 episodios de hemoptisis en una semana, ¿no? Las complicaciones propias de pacientes que han tenido tuberculosis también son las fístulas broncopleurales. Estas fístulas con broncopleurales son comunicaciones anómalas entre la vía aérea y la cavidad pleural. La cavidad pleural es una cavidad normalmente aséptica, libre de gérmenes, pero cuando el bronquio, por esa tos persistente que presentan estos pacientes, esa inflamación crónica, se rompe, prácticamente toda la secreción de moco, gérmenes anaerobios, gram positivos que se encuentran descolonizando la vía aérea van a pasar a la cavidad pleural y van a contaminarla, generando en muchos casos los empiemas, que es la colección de pus en la cavidad pleural, empiemas de flora mixta, ¿no? No solamente el bacilo de Koch que va a colonizar la cavidad pleural, sino también estos gérmenes gram positivos y anaerobios. Así como también puede dar paso a la formación de abscesos. Inicialmente los abscesos son de manejo médico, farmacológico. El paciente debe recibir antibioticoterapia de amplio espectro por unas 4 a 6 semanas. Y si después de ello no ha habido, digamos, resolución del cuadro y hay persistencia del absceso, ya se puede considerar la cirugía. Los micetomas, como les había mencionado, son, digamos, bronquiectasias quísticas que han sido colonizadas por este hongo. Acá podemos ver estos micetomas, fíjense, a nivel del lóbulo superior derecho. Esta es una tomografía espiral multicorte de tórax en ventana pulmonar, donde vemos nosotros la presencia de estas bronquiectasias quísticas, estas lesiones seculares que prácticamente han quedado después de la infección de un paciente por tuberculosis. Ha habido destrucción del tejido pulmonar y ya estas cavernas están siendo colonizadas por este hongo oportunista. Esta es otra imagen donde vemos también un micetoma. Fíjense, acá se encuentra el pulmón derecho y aquí en esta bronquiectasia de tipo quística vemos la presencia de este hongo oportunista, ¿no? Permítanme activar el puntero. Ahí están viendo. Muy bien. Entonces, acá tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, y vemos aquí que en el segmento apical del pulmón, del lóbulo inferior del derecho, se ha formado un micetoma, así como en el segmento basal del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? En esta tomografía espiral multicorte vamos a ver que a nivel de ambos lóbulos superiores, en el lado derecho tenemos una bronquiectasia quística que ha sido colonizada y hay un micetoma, y acá una bronquiectasia de tipo varicosa. Fíjense que compromete prácticamente todo el lóbulo. No hay tejido pulmonar, está completamente destruido. Esta es una bronquiectasia de tipo varicosa. En este caso vemos aquí un micetoma del lóbulo inferior izquierdo, y acá en una radiografía se puede visualizar también la presencia de un micetoma a nivel del lóbulo superior izquierdo. En el momento que hay un alumno que quiere ingresar, a ver, vamos a ver. Muy bien. Correcto, vamos a continuar. Y bueno,
Microscópicamente vamos a ver que, como ya les había mencionado, hay pérdida del epitelio mucociliar, abundante secreción de moco. Incluso puede haber destrucción de todo el espesor de la pared del bronquio, dando lugar pues a la formación de estas fístulas broncopleurales. En este caso vemos bronquiectasias de tipo quísticas y cilíndricas en el lóbulo superior derecho. Aquí también vemos bronquiectasias de tipo cilíndricas en el lóbulo inferior izquierdo. Y aquí vemos la presencia de bronquiectasias de tipo cilíndricas y algunas de ellas quísticas bilaterales, ¿no? En ambos pulmones. Hay que recordar que las bronquiectasias que son localizadas son las que todavía tienen chance quirúrgica, bronquiectasias difusas bilaterales que comprometen ambos pulmones lamentablemente no tienen posibilidad de cirugía, ¿no? Por la pobre reserva funcional pulmonar que queda en estos pacientes. Ahora vamos a revisar ello. Y dentro de la evaluación prequirúrgica es importantísimo el estudio que hace el neumólogo al hacer el riesgo neumológico, donde van a realizar un examen muy importante como es la espirometría, que va a permitir evaluar la reserva funcional pulmonar, ¿no? La espirometría es un examen fundamental porque nos va a permitir saber, en el caso, por ejemplo, de un paciente que necesita una neumonectomía porque todo el pulmón derecho está completamente destruido, ver si va a tolerar que se pueda retirar completamente el pulmón. Así como en el caso de una lobectomía, hay que ver si el paciente va a tolerar que se saque, por ejemplo, ¿no? Uno de los lóbulos, lóbulo superior derecho, lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir evaluar la tolerancia a estas cirugías de resección pulmonar gracias a este estudio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un paciente que necesita una neumonectomía, tiene que tener un volumen respiratorio forzado el primer segundo mayor a 2 litros. En el caso de un paciente que requiera una lobectomía, debe tener un volumen respiratorio forzado mayor a 1.5 litros. Y en el caso que un paciente requiera una segmentectomía, debe tener un volumen respiratorio forzado mayor a 0.8 litros. ¿Ok? Entonces, este es el examen más importante para poder evaluar la reserva funcional pulmonar. Y dentro de las técnicas quirúrgicas que ya les había adelantado, está marcado por las técnicas de colapsoterapia en aquellos pacientes que, digamos, fueron tratados antes del descubrimiento de los fármacos antituberculosos. Y la era post-streptomicina, que estuvo marcada ya por las técnicas de resecciones pulmonares, ¿no? Como las colectomías, las neumonectomías, las segmentectomías, cuyo principio, en el caso de las resecciones pulmonares, fue primero remoción del tejido dañado, el tejido enfermo, segundo, mantener la función pulmonar, porque no significaba que el paciente que tenía sí tenía que ser operado. Había que evaluar si la reserva funcional pulmonar era adecuada y si el paciente iba a tolerar la remoción de todo el pulmón o de uno de los lóbulos, ¿no? Y tercero, que la tuberculosis no estuviera activa. Bueno, en la actualidad hay salas acondicionadas para poder operar pacientes que tienen tuberculosis activas, como por ejemplo en Hipólito Unanue, ¿no? Tienen salas acondicionadas para poder realizar cirugía en pacientes que tienen baciloscopías positivas, ¿no? Que a pesar del tratamiento no hay, digamos, mayor resolución del cuadro. Vamos a darle aquí un pase a ver a sus compañeros. Ya, bueno, a partir de ahora sí ya no voy a interrumpir más la clase, así que ya hemos dado la tolerancia suficiente. Y bueno, la primera técnica de colapsoterapia fue el neumotórax artificial intrapleural, que como les comenté, fue ideado por Forlanini. Consistió en las inyecciones de volúmenes de aire a través de una jeringa grande de 60 mililitros, se inyectaban directamente a la cavidad pleural y ese aire ejercía un neumotórax, una presión en el tejido pulmonar, sobre todo a nivel de segmentos apicales de lóbulos superiores. Irene, disculpen, Irene. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Muy bien, entonces disculpen, ahora sí. Entonces, ese aire que se inyectaba
dentro de la cavidad pleural y va a ejercer una presión a esas cavernas, localizadas sobre todo en segmentos apicales de lóbulos superiores, y esa compresión iba a generar un colapso en las cavernas, haciendo que las paredes internas se adhieran y después de 15 días se fibrosaran, ¿no? Se cerraran. ¿Ok? Pero se vio que en algunos casos, a pesar de las inyecciones repetidas de aire, prácticamente no mejoraba el paciente, no había ninguna mejoría. Y es así donde Jacobeus en Suecia ingresa con un cistoscopio a nivel de la cavidad pleural para evaluar qué era lo que estaba pasando, por qué el neumotórax artificial no funcionaba. Y es ahí donde descubre la presencia de las famosas adherencias, que era tejido cicatrizal entre el pulmón y la pleura parietal, ¿no? Estas adherencias sujetaban al pulmón, impedían que el pulmón se colapsara y eran adherencias bastante vascularizadas. Entonces, eh, Jacobeus realiza por primera vez la técnica de neumolisis intrapleural cerrada, que consistía en la sección de adherencias a nivel de la cavidad pleural, ¿no? Una vez que se seccionaban las adherencias y el pulmón quedaba liberado, se procedía a hacer a continuación el neumotórax artificial intrapleural. Y había dos tipos de neumolisis, una que era cerrada a través del cistoscopio, se utilizaba con unas tijeras pequeñas para seccionar las adherencias, que tenía alto riesgo de mortalidad por el sangrado que generaba, y a cielo abierto cuando se hacía a través de una incisión en el tórax, una toracotomía. La tercera técnica fue la técnica de frenicoparálisis. Como ustedes bien saben, el nervio frénico va a inervar el diafragma, que es el principal músculo inspiratorio, y pues al inspirar el pulmón se va a insuflar y el diafragma va a descender. Cuando hay un daño o hay una sección o hay una irritación del nervio frénico, lo que va a ocurrir es que el diafragma, que está inervado por este nervio, va a ascender, o sea, no va a descender, va a quedar ascendido. Y al quedar ascendido va a generar un colapso de sobre todo los segmentos apicales de los lóbulos superiores, ¿no? Entonces, la técnica de frenicoparálisis se realizó de dos formas: a través de la frenisectomía, que consistía en la abulsión o arrancamiento prácticamente del nervio frénico, sobre todo a nivel cervical, por delante del escaleno medio, y la frenicopresura, que consistía en pinzar el nervio frénico para generar solamente un ascenso temporal del diafragma de ese mismo lado, ¿no? Entonces, recuerden, hay dos técnicas de frenicoparálisis: la frenisectomía, que consistía en el arrancamiento, la abulsión del nervio frénico a nivel cervical, que iba a ocasionar una parálisis completa y permanente de ese diafragma; y la parálisis temporal, que era solamente pinzando el nervio frénico para que ascendiera temporalmente, ¿no? Estas dos iban a tratar las cavernas localizadas a nivel de lóbulos superiores, ¿ok? Lóbulos superiores. Y la tercera, que es la frenicoparálisis combinada con neumoperitoneo, que consistía en la inyección de volúmenes de aire en la cavidad peritoneal, estaba indicada para los pacientes que tenían cavernas o bronquiectasias localizadas sobre todo a nivel de los segmentos apicales, pero de los lóbulos inferiores, ya no de los lóbulos superiores. Segmentos apicales de lóbulos inferiores. ¿Ok? Entonces, esas son hasta ahí las primeras tres técnicas de colapsoterapia. La cuarta técnica fue la técnica de toracoplastía, que ahora vamos a revisar, que consistía en la resección de segmentos de arcos costales posteriores, desde el segundo hasta el noveno arco costal, con la finalidad de liberar toda la región posterior de la pleura parietal, ¿no? Y de esta forma prácticamente generar una retracción de la pleura parietal, que iba a aplastar también las cavernas, sobre todo en los segmentos apicales, ¿no? Y después vino ya la técnica de colapso por presión directa, que fue la técnica de plombaje, donde se colocaba material
unos materiales como por ejemplo las esferas de lucita, que iban a ejercer un aplastamiento, un colapso directamente de las cavernas que estaban localizadas a nivel apical, ¿no? Que ahora vamos a revisar. Entonces, esta es, por ejemplo, una técnica de colapsoterapia, ¿no? Se retira tejido adiposo, por ejemplo, de la región glútea o por ejemplo, lipomas, tumores de grasa, que eran ingresados dentro de la cavidad pleural para que al insertar este tejido adiposo, estos tumores de grasa, aplastaran las cavernas localizadas a nivel de lóbulos superiores, ¿no? Tal como están viendo en estas imágenes. Esta es una frenisectomía. Esta es la frenisectomía que origina la parálisis completa y permanente del nervio frénico, ¿no? Fíjense cómo se localiza a nivel cervical, se hace el abordaje por vía cervical y se va a identificar el nervio por delante del músculo escaleno, ¿no? Entonces, una vez que se identifica el nervio, se enrolla con una pinza Kelly y se va a arrancar completamente el nervio frénico. ¿Y cuáles son las indicaciones de la toracoplastía? Cavernas localizadas a nivel de los lóbulos superiores, enfermedad fibrocasiosa extensa, tuberculosis bronquial con caverna en una zona de atelectasia y cuando un neumotórax artificial ha sido inefectivo o abandonado precozmente. Y también como método compensatorio o cirugía de resección pulmonar. Hay dos técnicas, digamos, más usadas y más conocidas, que son la técnica de Brauer-Friedrich. La toracoplastía de Brauer-Friedrich era la toracotomía en forma de U, ¿no? Se hacía una toracotomía en forma de U para que podamos abarcar todos los segmentos de arcos costales posteriores prácticamente. Desde el primero hasta el noveno arco costal posterior, ¿no? Se resecaban aproximadamente 4 a 5 centímetros de costillas, de la región posterior de las costillas, liberando todo este tejido muscular y también retrayendo la pleura parietal que iba a ejercer un colapso directo de las cavernas, sobre todo localizadas a nivel apical. Y esta es la toracoplastía paravertebral de Wilm Sauerbrach, ¿no? Entonces se hacía una incisión ya no en forma de U, sino una incisión paralelo a la columna, ¿no? En este caso el lado izquierdo, fíjense, una incisión paravertebral izquierda, ¿no? Acá se seccionaban varios grupos musculares, como por ejemplo el músculo trapecio, los músculos romboides, hasta el músculo dorsal ancho. Es una técnica prácticamente paravertebral. ¿Para qué? Para que nos permita realizar el abordaje también de las costillas, desde la primera hasta la octava, novena costilla, ¿no? Se retiran prácticamente todos esos elementos de arcos costales posteriores, ¿no? Y una vez que se resecaban segmentos de arcos costales, en algunos casos se podía nuevamente hacer la unión de las costillas que quedaban a través de los nudos del alambre, ¿no? Para poder juntar nuevamente las costillas, haciendo que la cavidad pleural quedara mucho más pequeña, ¿no? Y esto, y por ese motivo, al quedar muy pequeña la cavidad pleural, iba a generar deformaciones a nivel de columna, ¿no? Como las escoliosis, ¿no? Así como se ve en esta radiografía muy claro. Ahí se ve claramente el pulmón izquierdo completamente insuflado, el corazón, botón aórtico, pero sin embargo no se ve nada del campo pulmonar derecho, porque no hay pulmón, está completamente colapsado por estas técnicas de toracoplastía, ¿no? Que generan prácticamente una fibrosis de toda la pleura parietal, la cavidad prácticamente pleural, donde se hace ese tratamiento queda completamente estrecha, ¿no? Tal como pueden ver en esta imagen. Y hay una escoliosis compensatoria hacia el lado de la patología pulmonar, ¿no? Así como ven en estas imágenes. Y así se ve en la tomografía, ¿no? Está el espacio completamente estrecho, prácticamente todo retraído, fibrosado, y el pulmón, en este caso el lado izquierdo, está completamente inflado, ¿no? Hay un desplazamiento a veces del mediastino hacia el lado de la lesión. Y bueno, el colapso por presión directa, que fue la técnica de plombaje, es un espacio creado quirúrgicamente
con relleno no reabsorbible. Se colocan, por ejemplo, unas esferas que son las esferas de Lucita, directamente rellenando esa cavidad pleural y generando un colapso directo, un aplastamiento directo de las cavernas localizadas a nivel apical, ¿no? Todavía en algunos hospitales, por ejemplo, llegó hace poco un paciente del Hospital 2 de Mayo que habían realizado esta técnica de plombaje, ¿no? Con esferas de Lucita. Está indicado en lesiones en lóbulos superiores con cavernas centrales en pacientes en mal estado general y lesiones en ambos lóbulos superiores o asociados a otro procedimiento colapsoterápico y pacientes con capacidad respiratoria reducida. Se puede decir que de forma paliativa, en el caso de pacientes que no son candidatos a cirugías de resección pulmonar, se puede dar tratamiento con esta técnica de plombaje. Miren, acá se ve en esta radiografía de tórax posterior anterior la presencia de las esferas de Lucita que están generando un colapso, sobre todo del lóbulo superior del lado derecho, donde están localizadas las cavernas en los segmentos apicales. Y aquí, como se ve en la tomografía, la presencia de estas esferas de Lucita, ¿no? Acá también. El detalle con esta técnica es que a veces estas esferas podían migrar y ejercer una presión hacia las estructuras del mediastino, como los grandes vasos, el esófago, y habían a veces complicaciones incluso mortales, como una fístula aortopleural o una fístula esófago-pleural, ¿no? Debido a la erosión que generaban a veces las esferas por el contacto con estas estructuras, ¿no? O a veces había migración de estas esferas de Lucita hacia la pared torácica y por compresión de la pleura originaba un dolor intenso, eh, sobre todo en la región de la pared torácica. Ahí se ve claramente, fíjense, cómo acá ha habido una erosión a nivel de la vía aérea. Acá hay una fístula broncopleural, ha erosionado a nivel de la carina y también parte del esófago, ¿no? Fíjense, por migración de estas esferas hacia esas zonas. Entonces, las complicaciones de la toracoplastía son accidentales en el acto quirúrgico, como la perforación pleural, las lesiones vasculares, lesiones nerviosas y shock operatorio. Lesiones vasculares porque ahí aledaño a las primeras costillas, sobre todo la primera costilla, vamos a tener a la arteria subclavia, la vena subclavia, y también aledaño vamos a tener al plexo braquial, ¿no? Entonces, por ese motivo pueden haber lesiones vasculares nerviosas. O también cuando a veces hay, al momento de la resección costal de las costillas, lesiones del van intercostal, ¿no? De la vena, la arteria intercostal o el mismo nervio. Y bueno, todo sangrado puede devenir en un shock hipovolémico y muerte del paciente. Aquí vemos, en este caso, la presencia de estas adherencias que, eh, que fue lo que visualizó Jacobeus en su momento, que como ustedes pueden ver en esta imagen, prácticamente sujetan al pulmón, impiden que el pulmón caiga y quede completamente colapsado, ¿no? Entonces, estas adherencias están sumamente vascularizadas, todas estas hileras rojas son vasos sanguíneos que están, digamos, irrigando esta zona de este tejido fibrótico, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que seccionar para que el pulmón pueda quedar libre y se pueda realizar las técnicas de colapsoterapia, ¿no? Ahora, este es un paciente que tiene un fibrotórax con presencia de empiema pleural, ¿no? Fíjense, hay loculaciones también a nivel de cavidad pleural. Acá es un fibrotórax complicado con empiema tuberculoso, ¿no? Acá se ve claramente la pleura parietal engrosada, ¿no? Toda la pleura parietal engrosada. Se ve también un poco de paquipleura visceral, ¿no? La presencia de colección purulenta en la cavidad pleural y presencia de loculaciones también en la cavidad pleural. En esos casos, lo que realizamos es una cirugía que se llama la decorticación pulmonar, que va a liberar al pulmón, que
generalmente lo encontramos colapsado, atelectasiado, ¿no? Por lamentablemente la presencia de esta capa gruesa, acorazada, ¿no? Que es esa pleura engrosada, ¿no? Y que va a impedir que el pulmón se infle, se insufle completamente, ¿no? Por eso que ahí aparece el término de pulmón atrapado. El pulmón está atrapado debido a esta cáscara gruesa que le impide que se pueda insuflar completamente. Entonces, la cirugía de corticación consiste en eso, en retirar todo este pit, toda esta cáscara gruesa, liberando el pulmón de ese atrapamiento y generando que el pulmón pueda inflar nuevamente de forma completa, ¿no? Así como también la evacuación, la presencia de pus en cavidad pleural, del empiema pleural. Esta, eh, esta imagen es importante que ustedes conozcan, que se llama la ventana pleural. La ventana pleural es una fístula entre la cavidad pleural y el espacio atmosférico, una fístula pleurocutánea, ¿no? Entonces, esta técnica quirúrgica se va a realizar en aquellos pacientes que tienen fístulas broncopleurales que lamentablemente ya no son quirúrgicas por factores como, por ejemplo, muñón corto, que no da para poder sellar el bronquio que está abierto, ¿no? Y cuando hay un empiema crónico, ¿no? Hay un empiema crónico debido a estas fístulas broncopleurales, ¿no? Entonces, eh, estos pacientes requieren un lavado diario de esta cavidad pleural contaminada con antibiótico terapia amplio espectro, medicación farmacológica antituberculosa, ¿no? Entonces, pero a la par hay que hacer diariamente el lavado de esta cavidad pleural, ¿no? Como hay la presencia de fístula, el paciente debe quedar de por vida con su ventana pleural con la finalidad que pueda evacuarse el moco, las secreciones y los gérmenes que van a colonizar esta cavidad pleural tienen que evacuarse hacia el exterior, ¿no? A través de esta ventana y el paciente siempre tiene que tener el aseo de la misma, ¿no? Hay casos en los cuales estas ventanas se cierran a veces de forma espontánea, hay que volver a abrirlas porque la fístula broncopleural sigue abierta y eso va a ser probablemente de por vida. Hay casos en los cuales el paciente eh, presenta fístulas que se sellan o se autolimitan solas y ya no hay evidencia de fístula broncopleural. Entonces, en esos casos, cuando ya queda sellada la fístula, la ventana puede ser cerrada, ¿no? La ventana pleural se cierra espontáneamente y ahí queda. Ahora, el rol de la cirugía en los pacientes que tienen tuberculosis multidrog resistente es que la resección del tejido pulmonar quirúrgicamente afectado, ¿no? Más el tratamiento antituberculoso va a dar una tasa de curación mayor al 85% en tuberculosis multidrog resistente. ¿Cuáles son los principios para que los pacientes puedan ser intervenidos quirúrgicamente? Primero, que el paciente tenga lesiones localizadas, ¿no? Bronquiectasias localizadas, misetomas localizados, ¿no? No que sean bilaterales, difusos, no. Estos pacientes que son candidatos a cirugías deben tener lesiones localizadas. Que el tratamiento prequirúrgico antes de la cirugía por lo menos tenga 3 meses de tratamiento con vaciloscopías y cultivos negativos, ¿no? Es lo ideal. Pero como les dije, en la actualidad también se operan pacientes que tienen a veces vaciloscopías positivas, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Y el tratamiento después de la operación todavía debe continuarse por más de un año, ¿no? Después de la cirugía resectiva, el paciente todavía no es dado de alta, debe continuar el tratamiento por lo menos un año, ¿no? Y es importante preservar la función pulmonar, no se trata de operar por operar. Nosotros tenemos que evaluar antes de la cirugía si nuestro paciente va a poder tolerar que se le retire todo un pulmón completo o va a poder tolerar que se le retire todo un lóbulo completo, ¿no? Entonces, es importante la evaluación preoperatoria, porque imagínense si operamos un paciente
que tiene una pobre reserva funcional, por ejemplo, hay que hacer una neumonectomía del pulmón derecho, sacarle todo el pulmón derecho, y tiene un volumen expiratorio forzado de 1 litro. ¿Cuánto dijimos que debía tener el paciente de volumen expiratorio forzado del primer segundo? ¿Cuánto debería tener en litros para que pueda tolerar una neumonectomía? Por lo menos dijimos 2 litros, ¿no? Entonces tiene 1 litro. Este paciente tiene una deficiencia, una pobre reserva funcional pulmonar. Eso quiere decir que después de la operación, lo más probable es que el paciente quede oxígeno dependiente, incluso en reposo, o sea, esté en reposo y necesite oxígeno de forma permanente, ¿no? Entonces, con eso, con la operación, si es que operamos a este paciente, estaríamos empeorando la calidad de vida del paciente, ¿no? Lo cual no es el fin de una cirugía, ¿no? La finalidad de la cirugía es mejorar la calidad de vida del paciente, no empeorarla, ¿no? Entonces, por ese motivo es que esos pacientes que tienen una pobre reserva funcional pulmonar no son candidatos a cirugía, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la operación? Que se encuentra sobre todo a nivel de las lesiones cavitadas, estas cavernas, ¿no? Para poder evitar las recaídas. ¿Y cuáles son las complicaciones en la cirugía de tuberculosis? Principalmente los sangrados debido a estas formaciones de adherencias vascularizadas, ¿no? Que van a generar que el paciente tenga sangrados a veces que no se pueden controlar. La infección, porque de por sí ya hay una infección, ya ha habido una infección que ha generado estas secuelas, sobre todo a nivel pulmonar, o por la presencia de fístulas broncopleurales que no pueden ser resueltas, ¿no? Va a generar una infección constante de la cavidad pleural, un empedema pleural, contaminación de la cavidad pleural con formación de líquido purulento en la misma, ¿no? Las fístulas broncopleurales, que lo conversamos, ¿no? A veces por falla en la técnica quirúrgica, en el cierre del muñón bronquial, queda dehiscente, y esto puede generar fístulas broncopleurales posoperatorias, ¿no? Que muchas de ellas pueden generar la formación de empiemas crónicos que requieren a veces de las ventanas pleurales, que son las fístulas pleurocutáneas que hemos revisado hace unos instantes. Y lamentablemente, cuando el paciente no tiene un adecuado soporte nutricional, un adecuado soporte familiar, está inmunodeprimido, no hay, digamos, una adecuada toma de los fármacos antituberculosos, al final el paciente puede venir en la muerte, puede terminar en muerte, ¿no? Entonces es importante saber que todos estos detalles van sumando para la recuperación de los pacientes. Muy bien, alumnas y alumnos. Les agradezco a todos ustedes por la atención prestada eh, en este día. Sí, disculpen, se cortó el enlace. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. No, doctor, todo claro. Ok, muy bien, les agradezco a ustedes por la atención esta noche. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Hasta luego.